Bien, pues vamos a continuar con la lectura de la retrospección del ensueño y vamos a continuar donde nos quedamos. Llegamos a un pequeño poblado de la sierra, en un angosto vallecito. Alrededor se veían sembradíos de maíz y de ajonjolín criollo que llegaban hasta las faldas y pendientes de los cerros cercanos. Por la noche nos fuimos caminando con rumbo noroeste. A la medianoche llegamos a un ojo de agua. El sonido de las cucingas, una especie de codorniz silvestre, salía de los arbustos circundantes. Un olorcillo agridulce flotaba en el ambiente. Don Chema me dijo que el toloache despedía ese olor. Pequeñas sombras revoloteaban en el zacate mecido suavemente por el viento que soplaba en esos momentos. Eran mariposas célebres, Leptocircus meges enius. Los picudos y gorgojos, insectos típicos de la región, nos molestaban viniendo a posarse en el cuello y en la cara de cada uno de nosotros. Estos animalitos viven en las plantas silvestres del algodonero que crece en esas regiones. Una fogata ardía, alimentada por un escuincle que de vez en cuando le arrojaba trozos de ocote. El olor a pino era penetrante. El humo movido por ese airecillo intermitente se paseaba entre las 16 personas que sentadas con las piernas cruzadas formaban un círculo alrededor del fuego. No pude verles la cara, pero al menos 4 eran mujeres. Sus turgentes pechos las delataban. Don Chema me empujó en silencio hacia ellos. Volté a mirarlo y con los ojos me hizo señas de sentarme. Traté de acomodarme junto a las mujeres. Un puntapié en la espinilla me hizo respingar. Escuché el murmullo de risas y toses apagadas. Don Chema me había golpeado. Al mirarlo, me indicó con la cabeza que me sentara en el otro extremo, el que daba al noroeste. Una vez sentado, encima de un petate con las piernas cruzadas que noté tirado en el suelo, comenzó un murmullo. Sonidos, hechos con la garganta, comenzaron a llenar el aire. Al cabo de varios canturreos, capté los tonos y me incorporé al murmullo. De pronto, sentí que me elevaba al cielo, y entre sacudidas corporales y un girar interminable como remolino, me vomité. Era ya de mañana cuando volví en mí. Las tripas las tenía todas revueltas y una sensación de falta de gravedad me invadía la cabeza. Las cosas iban y venían frente a mí. Vi venir a don Chema. De pronto, me levanté de un brinco tiritando de frío. Al llegar, don Chema me arrojó una cubeta llena de agua helada. Se me quitó lo mareado, aunque por un buen rato me seguí sintiendo como montado en un tío vivo. Anoche fuimos al otro lado de la tierra. ¿A China, don Chema? Le contesté. No te hagas, dijo. Fuimos a la otra tierra, a la tierra de los enanos grises, esos diablos que han estado chingándonos desde Dios sabe cuándo. ¿Enanos grises? Pregunté con sorna. Sin tomar en cuenta mi actitud desafiante, continuó. Sí, esos que siempre nos dan y nos ofrecen entradas a las bandas de emanaciones, y que nos construyen en sueños en este mundo. ¿Y a qué fuimos a ese lugar, don Chema? Fuimos a presentarte con uno de esos cabrones. Ese que conociste es parte del linaje que formarás un día. Lo volverás a encontrar en la tercera atención. Si algún día te encuentras de verdad desesperado por las circunstancias de tu vida, olvidado y atacado por todos, llámalo, grítale con todas tus fuerzas. Pronunció varias veces una palabra de 4 sílabas, y el muy cabrón vendrá a echarte una manita de 3 dedos. Al decir dedos, comenzó a carcajearse estentóreamente. Esa noche, don Chema me llevó a un mitote. Después, platicamos un buen rato. Sacó de un costalillo unos trozos de cecina de venado y unas toqueras. Me pasó con el bastimento un bule lleno de agua. Cuando terminamos de comer, en medio de un silencio total, emprendimos el camino de regreso. Cada vez que vi a don Chema, en esos días, de ese periodo que estuvo conmigo, me entraba un desasosiego y una angustia incontrolable en el plexo solar. Cierta vez, en la que el escalofrío era demasiado, me instó a masticar hojas de hierbabuena y de albahaca. También me recomendó emplastos en la boca del estómago o en el ombligo, de hojas de chayote, jugo de limón, copal y semillas de cirián. La verdad sea dicha, nunca le hice caso y consideré todo aquello como una vacilada de don Chema. Esa ocasión tenía dentro de la cueva 3 días y 2 noches. Don Chema ya se había ido. Por un buen tiempo me dediqué a copiar los dibujos y los signos de las cuevas.
Duraba días enteros en ellas. Decidí dormirme y partir por la mañana. Sabía que esa era la última vez que estaba en ella. Un escozor en la nuca me incitaba a sellar la cueva antes de irme. Me dormí. Al despertar, noté a mi alrededor una bruma púrpura. Miré hacia arriba. Cascadas de neblina se elevaban al cielo, salían del piso y subían hasta perderlas de vista. Percibí una sombra entre la nubosidad. Se fue aclarando hasta que la distinguí. Era yo. De mi cuerpo brotaban todos y cada uno de mis músculos. Mi cuerpo desnudo avanzó frente a mí. Me incorporé. Era un yo mismo de 3 metros de estatura. Sus ojos encendidos, de un ambarino fuerte, se posaron en mí. Era una fuente de luz, tibios y duros al mismo tiempo. Escuché un zumbido interno de proporciones descomunales. Sentí explotar en millones de fragmentos. Yo se volteó y comenzó a caminar. Yo me seguí a mí, al sitio que me condujo. He vuelto seguido, el único sitio verdaderamente familiar que he encontrado jamás. Ahí tomo asiento. Yo grande se sentó frente a mí, yo pequeño. De pronto apareció una película en ellos. Escenas hace buen tiempo olvidadas aparecieron. Yo de mí era el personaje de esa película. Siempre y todas comenzaban conmigo, acostado. Me veo salir, incorporándome de mí y viajar. Desde ese entonces he estado reconstruyendo mis ensueños, recordando cada uno de ellos, viajando a la segunda tensión a solazarme en la retrospectiva de mi vida, de yo grande en la tercera tensión. Hace años, a principios de los setentas, estando en South Royalton, Vermont, trabajando con el señor Jacobs, un judío dueño de un rastro de pollos, saliendo de la escuela preparatoria del lugar, siendo casi la medianoche, miré el cielo estrellado, hermoso como no he visto otro. Había nevado por la mañana, cuando de pronto sonó en mi mente una especie de melodía. Se componía de 7 acordes y 7 llaves. Con el tiempo descubrí que abrían las 7 compuertas del ensueño, la entrada a cada una de las 7 grandes bandas de emanaciones que generan conciencias inorgánicas. Los sonidos son las claves de los movimientos de la energía. Cada sonido significa el paso de la energía. Los sonidos son la clave para abrir las compuertas atencionales y entrar a otros mundos. Cada lugar suena de diferente manera. Para estar en un lugar es menester sonar igual que dicho lugar. Arribé un día frío, nublado y ventoso a South Royalton, Vermont. Me bajé del autobús que me había llevado ahí, desde New Hampshire, donde transbordé viniendo de la ciudad de Nueva York. Un matalote con cara de tonto llegó un rato después. Traía un casco blanco y una bata del mismo color. Nos trepamos a una camioneta Guayín, azul pastel, marca Jeep. Cruzamos un río a través de un puente de fierro, muy caudaloso, casi congelado en su totalidad. Comenzó a nevar cuando llegamos a la entrada del pueblo, a medio kilómetro de la carretera. Ahí nos metimos en la parte alta de una casa, que me informó el tonto matalote. Era de su tío, el dueño de la empacadora de pollos. Dejé una maleta color café que llevaba cargando. Le mostré el papel de la agencia de empleo, mi pasaporte y mi tarjeta verde. Satisfecho más por la importancia que le dispensé que por mis documentos, me condujo en el traste de vehículo al rastro de su tío, ubicado en el otro extremo del pueblo. El señor Jacobs, un hombre de mediana estatura, de trato hosco y de un vestir igual, me dio una efusiva bienvenida y con mirada de buitre me pasó a una banda donde colgaban cientos de pollos. Obsequiado con un par de guantes transparentes de látex, fui colocado junto a un vietnamita, que me enseñó cómo sacarle las entrañas a los susodichos pollos. Por la noche, al regresar a la casa, tenía las manos inflamadas e hinchadas al doble de su tamaño normal. Introducirlas cientos de veces en los pollos, friccionándolas con sus huesos rotos de las caderas, me las hicieron pedazos. La casa la compartía con 2 coreanos evangelistas. Uno de ellos calentó agua con sal y los dos, muy solícitos, me ayudaron a mantenerlas sumergidas y a cebar agua para mantenerla caliente, casi hirviendo. A la semana la inflamación había menguado. Me adapté al trabajo y al pueblo de maravilla. Tuve muchas consideraciones del señor Jacobs. Inclusive, algunos días que enfermé de gripa, uno de sus hijos me llevó caldo de pollo. Enfrente de la casa donde vivía estaba una iglesia católica. Un buen día acudí a confesarme y a oír misa. Como no sentía que tenía pecados reales que confesar, le dije al cura en un inglés champurrado que me masturbaba. Me aconsejó no hacerlo y me cuestionó si yo era italiano. Le dije que sí y me dejó de penitencia rezar un rosario y dar una jugosa limosna. Un día, al llegar el trabajo, me encontré a los vietnamitas, 8 exsoldados afuera de la fábrica. Estaban en huelga. Me uní a ellos. Amenazamos al señor Jacobs con llamar a la policía.
nos pagó incluyendo la liquidación y partimos hacia la ciudad de Nueva York. El atisbo y los trasfondos de las cosas eran para mí muy claros. Nunca me han pasado desapercibidos y aun conociéndolos di cada metida de pata. Mi madre era de ascendencia judía, nos enseñó yiddish, inglés y alemán. Hice mi bar mitzvah en el corredor de mi casa y me inicié en la masonería en pos de seguir mis orígenes y comprender algún día las extrañas cosas que desde escuincle me ocurrieron. Nada sirvió, pasé por el estudio de la escolástica y la inmersión de mis narices en seminarios católicos y jesuitas, hasta bucear en la cábala hebrea, el Talmud, la Torá, los Nevin, los Ketuvim y las sinagogas de Manhattan. Finalmente, un rabino en Yom Kippur, estando en el hotel Grossinger cerca de Monticello, Nueva York, me orientó. Fascinado e incrédulo por mis relatos, los fue concatenando con los elementales, los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, los coros y las potestades de la mitología hebraica. Me reveló las razones del inmanente, las guías ocultas y la gran tragedia de la humanidad. Todos la saben y nadie lo dice o lo acepta. La intuición contra la razón, el espíritu aventurero contra la cómoda seguridad de lo que poseemos. Don Chema me comentó estando a la orilla del mar, que la humanidad tiene todo el conocimiento a su alcance, solo que disperso. Los que lo pegan se van, ya no les interesa quedarse o permanecer en esta realidad tan pobre y mezquina. Salen destapados a la libertad de entrar y salir a los miles y miles de mundos, incomprensibles primero, y finalmente igual de pobres y mezquinos y tan egoístas como este, del que escaparon sin mirar atrás. En los albores del ensueño de Aura Negra, las conciencias primarias comenzaron a ensoñar por sí mismas. Sus estructuras filiformes se contraían buscando nuevas formas que se ajustaran a los moldes y modelos que ensoñaba el águila. Aura Negra latía, y en su interior la serpiente desobaba. La serpiente comenzó a moverse, enrollándose en los trancos del águila. Inconmensurables serpientes, alargadas de todas las formas y tamaños, comenzaron a reptar, a existir, a vivir, ya llenas del ensueño del águila, de los ensueños de otras de su especie, y de sus propios ensueños, incapaces de absorber más información, reventaban, se desintegraban, morían. Así, el interior de Aura Negra se iluminó con la fusión de conciencias. Al juntarse la energía ensoñada por el águila y dar forma a las formas, éstas se encendían, alargadas, oviformes, esféricas, cuadradas, triangulares, etc. Las funciones, el movimiento, las comenzaba de inmediato a aficionar. La expansión del funcionamiento del ensueño de Aura Negra las desintegraba desde el mero inicio. Al carecer de cohesión por el grado de expansión alcanzado en su efímera existencia, las formas explotaban y llenaban de luz el vasto vientre del águila. Interminable ha continuado la fusión de formas y la fisión de funciones hasta el último latido expansivo contractivo del águila, cuando ella misma se desintegre para continuar su evolución energética. El ensueño primario del águila consistió en formar otra águila para perpetuar su especie. Ensoñó las primeras formas o conciencias, con suficientes receptáculos donde la energía podía ser acumulada. Esta energía serviría para reconvertir la explosión desintegradora en una implosión integradora. De esta manera, el cúmulo de formas primarias gestaría lentamente el huevo del águila, a nacer en el lugar apropiado, designado por ella misma. Al conjunto de racimos gestadores les llamó Nahual Pentagonal. Las águilas tienen 5 lados, 5 caras, 5 superficies, 5 filamentos y 5 puntas. Cada racimo se compone de 5 compartimentos. Los hay que tienen 5 diferentes formas. El líder, la fuerza adherente entre ellos, tiene la forma de punta. 5 puntas protuberantes salen de estas formas. A las demás formas las aniquila su sola presencia en su ánimo y en sus ensueños. Todas comprenden la función de las formas de 5 puntas, la gestión del águila nueva. Es el poder del águila madre, imbuido en una microforma dentro de su propio ser. A estas formas les llamó nahuales de 5 puntas.
Aura Negra escogió el lugar llamado Etzapoda para formar al nahual de 5 puntas, la forma líder que gestará a la nueva águila, tocando cada uno de los ensueños del águila madre, absorbiendo la totalidad de ellos, buscando las otras formas de 5 partes, diseminadas en el interior de Aura Negra. Muchos ayeres hace que Aura Negra formó al nahual de 5 puntas. En su gestación, recorrió 666 ensueños. El poder de conocimiento que obtuvo por alguna razón, solo conocida por él y por el águila misma, lo desvió de su cometido. Decidió no compartir con los demás racimos el cuerpo del águila nueva. Decidió que por sí mismo lograría gestarse y nacer como un águila, una sola conciencia infinitamente poderosa, una nueva forma y función del ensueño de Cero, ser Cero mismo y dominar al resto de las águilas. Así, Luztlán, el nahual de 5 puntas de Aura Negra, se rebeló contra ella, contra el resto de las demás y contra Cero mismo. Desde entonces, ha cambiado los ensueños del águila, alimentándose del ensueño de las conciencias y de ellas mismas. Ha descifrado la función de la realimentación del águila y la ha hecho suya. Poco a poco se gesta como un engendro, va ocupando a Aura Negra y se convierte en ella misma absorbiendo sus ensueños. Eones hace después de la rebelión de Luztlán, Alba Guamango, el águila madre de Aura Negra, envió un segundo nahual de 5 puntas al interior de Aura Negra. Cero ensoñó un gran filamento que tendió entre las dos águilas para transportar a Yot-Kupai. Su misión era sembrar en Aura Negra la simiente de un nuevo nahual de 5 puntas. Apareció en Etzapoda. El lugar gestatorio original del nahual de 5 puntas traía consigo un concentrado de energía rastreadora. La depositó en el lugar preciso donde se gestó Luztlán. La cápsula estaba intacta. La magnitud de Luztlán no le permitiría tomarla. Trataría de hacerlo en y con ensueños, principalmente con los ensueños de las conciencias habitantes de Tzapoda. Una vez que dejó el objeto, cerró la cápsula. Dentro de ella se encuentra un ensueño directo de Cero, un águila y una serpiente unidas. Su cualidad, encajar en cada lugar de Cero y concientizarse de él. Desde entonces, Luztlán busca la manera de apoderarse de este encaje artificial. Luztlán salió de su origen y, como todo, al crecer y expandirse, perdió de vista el lugar de su nacimiento. No lo recuerda. El ensueño de la pérdida de la conciencia y del recuerdo de nuestra gestación funcionó en él. El programa de seguridad de Cero, el anti-radical funcional. Yotkupai dejó un sonido y un signo para identificar el lugar donde descansa el punto de encaje artificial, simiente del nahual de 5 puntas. Este deberá ser un nahual de 4 puntas intactas y una hueca. La quinta está en esa cápsula. La carrera por conseguirla se vuelve cada día más violenta y destructiva. Lo que está de por medio es inimaginable, el control de las águilas y el destino de Cero mismo. La concentración de conciencias ensoñadas por Luztlán arremeten contra las conciencias ensoñadas por Aura Negra. Ríos, océanos de energía, se derraman cada instante en el infierno producido por esta batalla abismal. El signo se ha transmitido por el linaje del nahual pentagonal de la búsqueda del punto de encaje artificial. El sonido solo será escuchado por aquel nahual que logre utilizar el filamento puente entre las dos águilas. Yot Kupai se lo murmurará. Dicho sonido tiene la cualidad de absorber la punta artificial, de poder fundirla al cuerpo del nahual incompleto de 5 puntas y a convertirlo en Aurambar. El líder del nahual pentagonal, de la nueva águila, se tendrá que confrontar con Luztlán. En sueños jamás imaginados cruzarán el interior de Aura Negra. Como proyectiles viajarán de un nahual de 5 puntas hacia el otro, y viceversa. Uno vencerá. Cualquiera que sea el resultado, Cero nunca más volverá a ensoñar únicamente águilas. Ensoñará algo más, aquello en lo que se convertirá el primogénito de Aura Negra. Los nativos de Tzapoda, los de sus 8 grandes bandas, orgánicos e inorgánicos, por su reducida expansión consciente, nunca verán por sí mismos esta cuestión. Manipulados por fuerzas y tensiones, por formas y funciones más expandidas, batallan y luchan a favor de sus respectivos y circunstanciales amos. Esta ha sido la historia de la humanidad, de las otras humanidades y de las inorganidades. A cambio de migajas, de sueños fantásticos, de microexpansiones, se han autodestruido por millones de años y lo seguirán haciendo hasta su destrucción final. Las huestes de Luztlán a punto están de arrojarse sobre Tzapoda para desintegrarla.
Si con esto termina la posibilidad del nuevo Nahual de 5 puntas. Escrito esto fue hace tanto tiempo. No son profecías, es una narración de lo acontecido ya una vez, hecha por formas no humanas. Las figuras de estas conciencias plasmadas en las cuevas, tan reflexivas y temerosas, hacen suponer una gran preocupación por los eventos que luego tendrían lugar, eventos que indudablemente terminaron con la desaparición y extinción de esta raza, de su cultura, de sus creencias, de sus emociones y sentimientos. ¿O todavía no terminan? Fragmentos distorsionados del amanecer histórico de Zapoda se han conservado, en los genes de hoy? ¿Utilizaría el ser humano como lo hace la rueda y los combustibles si pudiera liberar su conciencia para viajar con ella y recordar todo lo que viese? Esta pregunta me la hizo don Chema, como contestación a mi pregunta de por qué las culturas aztláneas atávicas de los toltecas, habiendo conocido la rueda, jamás la utilizaron para transportarse. Al contrario, la usaron como juguete, ignorándola por completo. Fue un elemento lúdico, nada más. Ya alguna vez platicamos del ensueño, como el medio para ingresar a otros mundos tan cotidianos como este, me recordó. También te conté del logro más sorprendente de los perceptores primigenios. Somos el ensueño del águila, y el ensueño es el diálogo interior del águila. Como ahora sabes, cada lugar en la cuadrícula del águila es un pensamiento del águila, hilado por la serpiente, concluyó. Pero, ¿por qué siempre termina contradiciéndose don Chema? Le dije, debe forzosamente de existir un paradigma lógico del águila, ¿o no? Claro que existe una línea lógica de pensamiento que explica todo. Esa lógica es la que usa el águila para comportarse en su mundo cotidiano. ¿Por qué no le preguntas a ella? Me contestó muy serio. Su respuesta me desarmó completamente. ¿Qué significado lógico, semántico, pueda tener mi conducta social para una de mis células, o para una de mis moléculas, o uno de mis átomos, o una de mis partículas? Bien, ahí la vamos a dejar. La verdad es que ahorita esta segunda parte sí estuvo un poquito pesadita, pero yo les recomiendo que la vuelvan a dar play. Estas lecturas son de darle muchas veces play para, para entenderles. Y bueno, la verdad es que se dijo información, pero muy, muy importante, ¿no? O sea, la historia también del ser que nos contiene está descrita en esto que acabamos de leer. Pues hasta la siguiente lectura y que pasen un bonito día.